No hay nada como el sonido de una madre cuando sus hijos están hambrientos y el mundo se ha devolvido a ella. En este mañanero frío, Delia Morgan grita esas palabras mientras mantiene a sus hijos y hijas cerca de un campesino muerto. Su camioneta se sienta rota cerca, su comida casi se ha ido, y sus manos se mueven de frío y miedo. Está tratando de llegar a su familia de exmarido hacia el oeste, pero el camino no muestra la mercancía de una mujer sola, con 2 niños llorando. La mayoría de los hombres pasan sin mirar. Luego Westinghouse aparece a través de la oscuridad de la mañana. El hermano rico del imperio de Cattle Hale detiene su perro y mira la escena desesperada. Algo en la calma fuerza de Delia mientras se acompaña a sus hijos mientras se mueve a sí mismo. Se desmonta, remueve su fina camiseta y habla 3 palabras simples que cambiarán todo. Pero ¿qué podría llevar a un hombre conocido por la riqueza y el whisky a arriesgar todo para un extraño? Antes de que volvamos, cuéntanos de dónde estás escuchando. Y si esta historia te toca, asegúrate de estar suscrito porque mañana he salvado algo extra especial para ti. El sol de la mañana cae en las sombras a lo largo de la playa congelada, mientras Westinghouse estudia la escena antes de él. A los 28 años de edad, tiene el tipo de belleza que viene de años en el asiento combinado con la riqueza refinada de un hombre nacido en la riqueza. Su cabello oscuro capturó la luz debajo de su vestido largo, y sus ojos son rojos profundos, que algunos chicos de Canyon Ridge llamaron color whisky. Tenían una intensidad que hizo que la mayoría de la gente se alejara cuando caminaba a una habitación. Pero ahora esos ojos estaban fijados en algo que lo dejó frío. La mujer de la campanilla no podía haber sido mucho más vieja que ella misma, aunque la dificultad había tejido líneas alrededor de sus ojos verdes, que hablaban de lágrimas más allá de sus años. Su cabello urbano, probablemente una vez vestido en cintas modestas, fue ahora retirado en un brazo práctico que había visto demasiados kilómetros. Llevaba una roja y azul que había sido una vez bien, pero ahora llevaba las lágrimas y lágrimas del viaje desesperado. Lo que más afectaba a Weston fue su calma dignidad. Incluso cuando se movía en la mañana fría, incluso cuando sus 2 pequeños hijos no podían ser más de 3 años de edad, se abrazaban contra sus zapatos. Se mantuvo con una gracia que la riqueza no podía comprar y la dificultad no podía robar. Mamá, dijo uno de los hijos su pequeño voz, cargando a través del aire tranquilo. Estoy hambre. La mujer Delia, aunque Weston no sabía su nombre, aún limpiaba los cabellos oscuros de los niños con una mano tremulante. Lo sé, Tommy. Mamá va a encontrar algo pronto. Se abrazó Weston. Había escuchado ese tono en particular, antes el optimismo cuidadoso de un padre intentando proteger a sus hijos de la realidad frágil. Su propia madre lo había usado durante los años limpios después de la muerte de su padre, antes de que el negocio de casamiento los había hecho ricos más allá de la medida. El carro rompido contó su propia historia. Una rueda se asombró en un ángulo imposible. El axel se rompió limpiamente. Esparcidas alrededor del campesino estaban los restos de su sopleza casi vacía, un pequeño pozo oscuro, por countless fuentes de fuego, y algunos zapatos atarrados que no se mantendrían calientes en una noche, como la que acabó de pasar. Weston había estado caminando desde la mañana revisando las fronteras norteñas del desierto. Su familia tenía más tierra que la mayoría de los hombres podían cruzar en una semana, desplazándose de las montañas de los Rocíos a la frontera de las grandes playas. El mercado de desierto de Cattleboro graznó en 10,000 hectáreas de terrenos primos, y la alcaldía construida por su abuelo con dinero de la campaña de oro de California estaba como un monumento a la prosperidad americana. Pero toda esa riqueza se sintió vacía mientras observaba a Delia Morgan intentar volver la vida de Coke a su fuego muerto, con los últimos pedazos de chispas de búfalo secos. «Quédate aquí», murmuró a su perro un maravilloso estallón negro llamado Thunder, que costó más de lo que la mayoría de las familias vieron en un año. El perro se acercaba suavemente como si sintiera la gravedad del momento.
Weston se aproximó lentamente, no queriendo asustar a la mujer o a sus hijos. Sus zapatos se cruzaron en el frío, y Delia se miró con ojos que sostuvieron las mismas medidas de esperanza y sabiduría. «Buenos días, señora», dijo, tocando la cintura de su zapato. «Soy Weston Hale. Parece que te has metido en algún problema». La mano de Delia se movió instintivamente para acercarse a sus hijos. «Buenos días, señor Hale. Soy Delia Morgan, y estos son mis hijos Tommy y Jamie». Su voz llevaba los tonos culturados de una mujer educada, aunque era dura con frío y exhaustión. «Estamos gestionándonos bien suficientemente». La mentira se hundió entre ellos como un sol de mañana. Weston podía ver la desesperada calculación en sus ojos. ¿Era este extraño un amenazo o una salvación potencial? Había crecido en un mundo en el que su nombre abrió puertas y su dinero resolvía problemas. Pero aquí, en la playa fría, frente a una mujer cuya orgullo era todo lo que tenía, se encontró eligiendo sus palabras con caridad inusual. «¿A dónde vas, señora Morgan?» «A la izquierda», dijo simplemente. «Al territorio de Colorado. Mi hermano de exmarido tiene una cacería allí». Los hijos se aproximaron a su madre, los ojos abiertos, mientras estudiaban al extraño. Estaban idénticos de todos modos, el mismo pelo oscuro de su madre, los mismos ojos verdes, la misma expresión solemne que parecía demasiado antigua para tantos jóvenes. Weston se acercó a su nivel, un gesto que lo sorprendió incluso. «Hola, chicos. Esos son buenos perros en tu camioneta de mamá». Tommy, el más valiente de los dos, apuntó a la rueda rompida. «Está mal herida». «Puedo ver eso», dijo Weston con seriedad. «Debería haber sido bastante fuerte». «Hizo un rocío», dijo Jamie, hablando por primera vez. «Un gran rocío». La compostura de Delia se quebró ligeramente. Viajábamos de noche intentando recuperar tiempo. No lo vi hasta que fue demasiado tarde. Weston se quedó de pie con la mente acelerada. El pueblo más cercano era Canyon Ridge, a un duro día de viaje hacia el sur. La finca más cercana era su propio rancho a 4 horas al este. Esta mujer y sus hijos no sobrevivirían otra noche en la pradera abierta, no con el invierno acercándose y sin un refugio adecuado. «Señora Morgan», dijo con voz suave pero firme, «necesito hablar claro. Su carreta no irá a ninguna parte sin reparaciones importantes, e incluso si lo fuera, la siguiente estación de suministros está a 3 días de duro viaje. No tienen comida ni ropa de abrigo, y el invierno se adelanta este año». Delia alzó la barbilla desafiante. «Lo conseguiremos, señor Hale. Lo hemos conseguido hasta ahora». «Seguro que sí», dijo con admiración evidente en la voz. «Pero sobrevivir y sobrevivir son 2 cosas distintas, y estos chicos necesitan algo más que sobrevivir ahora mismo». El fuego eligió ese momento para apagarse por completo, y la última brasa se apagó en una pequeña nube de humo. En el repentino silencio, uno de los gemelos rompió a llorar. No el fuerte gemido de una rabieta, sino el sollozo silencioso y desesperado de un niño que había aprendido que llorar no reconfortaba. Weston sintió que algo se rompía en su pecho. Sin decir palabras, se quitó su pesado abrigo, una fina prenda de lana forrada con piel de oveja, que había costado más de lo que la mayoría de los hombres habían confeccionado en un mes, y se la echó a Delia sobre los hombros. «Señor Hale, no puedo». «Puede y lo hará», dijo con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Pero luego la suavizó con una leve sonrisa. «Además, tengo tantos abrigos en casa que no sé qué hacer con ellos». El abrigo envolvió su pequeño cuerpo, y por primera vez desde su llegada, Weston la vio temblar de alivio en lugar de frío. Los gemelos dejaron de llorar atraídos por el repentino calor que irradiaba su madre. «Señora Morgan», dijo Weston una vez tomada la decisión, «voy a pedirle que confíe en mí. Sé que no me conoce de nada y sé que tiene motivos de sobra para ser cauteloso, pero le ofrezco a usted y a sus hijos cobijo, comida y calor. Sin condiciones, sin expectativas, solo bondad humana.
Delia estudió su rostro un buen rato buscando alguna señal de engaño o segunda intención. Lo que vio en él, honestidad, compasión y una sorprendente vulnerabilidad, la dejó sin aliento. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Weston guardó silencio un momento reflexionando. ¿Por qué?, dijo finalmente. Tengo más de lo que necesito y tú tienes menos de lo que mereces. ¿Y por qué?, hizo una pausa mirando a los gemelos que ahora se asomaban por debajo de su abrigo. Porque a veces el camino nos lleva justo a donde debemos ir. Le tendió la mano con la palma hacia arriba, una invitación y una promesa a la vez. Delia miró esa mano extendida luego a sus hijos y luego al hombre que había surgido de la niebla matutina como una respuesta a una plegaria. Pensó en su difunto esposo Samuel, quien siempre decía que la amabilidad era la moneda más rara del mundo, y que debía aceptarse cuando se ofrecía con sinceridad. «Sígueme a casa», dijo Weston en voz baja. Y de alguna manera esas dos simples palabras contenían seguridad de esperanza y la promesa de algo mejor que la mera supervivencia. Con una oración en los labios y el futuro de sus hijos en el corazón, Delia Morgan le puso la mano en la de él. El rancho Hale se materializó en la pradera como algo salido de un sueño. Delia había visto grandes casas antes que ella. Su padre había sido banquero en St. Louis, pero nada que ver con el extenso complejo que se alzaba ante ellos al coronar la última colina. La casa principal de 3 pisos estaba construida con arenisca dorada que captaba la luz de la tarde y la devolvía en cálidas y acogedoras olas. Amplios porches rodeaban la primera y la segunda planta sostenidos por columnas que evocaban la elegancia sureña trasladada a la frontera occidental. Pero fueron los pequeños detalles los que llamaron la atención de Delia al acercarse. Maceteros bajo las ventanas aún brillantes con flores tardías, a pesar del invierno inminente. Un jardín cuidadosamente cuidado visible a un lado de la casa. Cercas pintadas de blanco y en perfecto estado. Esto no era solo riqueza, esto era un hogar. «Mamá mira los caballos», susurró Tommy desde su posición frente a Westin, en el ancho lomo de Thunder. El niño se había adaptado a su salvador con la confianza de la infancia, mientras Jamie cabalgaba más tranquilo con Delia en el caballo de carga de Westin. De hecho, los caballos eran magníficos. En el prado cercano 12 de yeguas, y sus potros pastaban tranquilamente con sus pelajes relucientes de salud y buen cuidado. Más allá de ellos, Delia podía ver ganado esparcido por las ondulantes colinas que parecían extenderse hasta el horizonte. «¿Cuánta tierra tienes?», preguntó sin poder disimular el asombro en su voz. «Unas 10,000 hectáreas en la finca principal», respondió Westin con naturalidad. «Mi abuelo empezó con 1/4 de sección y fue ampliándola. Decía que un hombre necesitaba espacio para respirar». 10,000 hectáreas. Delia intentó comprender tal inmensidad. Su difunto esposo Samuel había soñado con poseer algún día 40 hectáreas suficientes para una pequeña granja y una vida modesta. Esto superaba todo lo que jamás había imaginado. Al acercarse a la casa, la gente empezó a salir de varios edificios. Los peones del rancho hicieron una pausa en su trabajo para observar la inusual procesión. Una mujer con un delantal blanco, claramente, el ama de llaves, salió al porche delantero. Su expresión pasaba de la curiosidad a la preocupación, al observar a la mujer y los niños cansados por el viaje. «Señora Henderson», llamó Westin al desmontar y luego extendió la mano para ayudar a Tommy a bajar. «Necesitaremos habitaciones preparadas para la señora Morgan y sus hijos. La suite azul de arriba servirá». El ama de llave es una mujer robusta de unos 50 años con cabello canoso y ojos amables. Bajó apresuradamente las escaleras. «Por supuesto, señor Westin, pero quizás la señora prefiera refrescarse primero». Los niños parecían necesitar leche caliente y galletas. Delia se deslizó del caballo con las piernas temblorosas después de horas en la silla. Sacó la desgastada fotografía de Samuel de su hábito de paquita que había desarrollado desde su muerte, tocando el pequeño daguerrotipo cada vez que se sentía abrumada o insegura.
La imagen estaba descolorida ahora, los bordes suaves por el tacto, pero su rostro amable aún la reconfortaba. Señora Henderson, esta es la señora Morgan y sus hijos. Tommy y Jamie, dijo Westin formalmente. Se quedarán con nosotros un tiempo. Las cejas del ama de llaves se levantaron ligeramente, pero hizo una rápida reverencia. Bienvenida al rancho Hale, señora Morgan. Soy Sarah Henderson y ayudo a que este lugar siga funcionando. Gracias, logró decir Delia, consciente de repente de cómo debía verse de viaje, sucia, agotada, aferrada a una fotografía descolorida como un talismán. No quiero molestar. Tonterías, dijo Westin con firmeza. Señora Henderson, por favor encárguese de encender una chimenea en la habitación de los niños. Los niños necesitarán calor esta noche. La habitación de los niños, señor. La señora Henderson parecía desconcertada. La habitación de los niños llevaba años cerrada desde que al sobrino de Westin se le quedó pequeña durante su última visita. Sí, la habitación de los niños, y por favor, pídale a Cookie que prepare algo caliente para cenar, algo que un niño disfrute. Mientras subían los escalones de la entrada, Delia vio movimiento en las ventanas de las casas vecinas visibles a lo lejos. Se dio cuenta de que ya se estaba corriendo la voz. El codiciado soltero Westin Hale había traído a casa a una mujer y a sus hijos. Mañana sería la comidilla de Canyon Ridge. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Ricas alfombras cubrían los pisos de madera pulida y pinturas al óleo con gruesos marcos adornaban las paredes. Un reloj de pie marcaba solemnemente en el recibidor, su sonido resonando en los altos techos. Todo hablaba de prosperidad, estabilidad y permanencia, cosas que hacía apenas unas horas parecían sueños imposibles. Señor Westin, dijo la señora Henderson en voz baja, quizás debería mencionar que su tío lo esperaba para cenar mañana por la noche en el comedor del Hotel Riverside, a las 7 en punto. Westin se detuvo en la escalera. Envíe mis disculpas, señora Henderson. Los asuntos familiares me mantendrán en casa. Delia sintió que le ardían las mejillas. No era de la familia. En realidad no, pero Westin había pronunciado las palabras con tanta naturalidad que incluso ella casi las creyó. La suite azul era magnífica. Una sala de estar con chimenea, un dormitorio con una cama con dosel con capacidad para una familia, y una habitación contigua más pequeña que la señora Henderson lo designó rápidamente como perfecto para los gemelos. En cuestión de minutos aparecieron las criadas con agua caliente, sábanas limpias y montones de leña. Me he tomado la libertad de preparar algo de ropa, le dijo la señora Henderson a Delia. Mi hija dejó algunas cosas cuando se casó. Creo que son más o menos de la misma talla. Delia miró el vestido sencillo pero limpio extendido sobre la cama, lana azul oscuro, con cuello blanco práctico pero respetable. Después de semanas con su vestido de mañana manchado por el viaje, parecía el colmo del lujo. Señora Henderson, necesito que entienda algo, dijo Delia en voz baja después de que las criadas se marcharan. No tengo dinero para pagar nada de esto. El señor Hale ha sido increíblemente amable, pero no puedo aceptar caridad indefinidamente. La mujer mayor la observó con ojos penetrantes pero no crueles. Señora Morgan, llevo 15 años trabajando para la familia Hale. Señor Hale, Westin no es dado a los impulsos, y no es un hombre que haga las cosas a medias. Si te ha traído aquí, tiene sus razones, y sospecho que son buenas. Antes de que Delia pudiera responder, se armó un alboroto en la habitación de los gemelos. Corrió por la puerta que comunicaba la habitación y encontró a los dos niños boquiabiertos en medio de una habitación transformada. El fuego crepitaba alegremente en una pequeña chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes pintadas con escenas campestres. Habían preparado 2 camas pequeñas con gruesos edredones y almohadas de plumas, pero lo más asombroso de todo era que la habitación estaba llena de caballitos de madera de juguete, bloques de construcción, libros ilustrados y un caballo balancín que parecía tallado a mano. «Mamá», susurró Tommy, «de verdad esto es para nosotros.
Antes de que Delia pudiera responder, Westin apareció en la puerta. Se había cambiado la ropa de montar por una camisa y un chaleco limpios, y ella volvió a sorprenderse de lo guapo que era y de lo mucho que le superaba en posición social. «Espero que sea adecuado», dijo con un tono de incertidumbre que contrastaba con su habitual confianza. No estaba seguro de qué les gustaría a los chicos de su edad. «Es hermoso», susurró Delia viendo a sus hijos explorar su nuevo entorno con asombro. «Pero, señor Hale, esto es demasiado. No podemos posiblemente...» «Puede y lo hará», dijo con firmeza, luego suavizó el tono. «Señora Morgan, ¿cuándo fue la última vez que esos niños tuvieron una comida de verdad y una cama caliente?» A Delia se le hizo un nudo en la garganta. «Antes de que muriera Samuel, antes de que perdiéramos la granja. Entonces ya deben nacer». Westin se agachó mientras los gemelos se le acercaban tímidamente. «¿Qué piensan, chicos? Esta habitación servirá para esta noche». «Es la habitación más bonita del mundo», dijo Jamie con solemnidad, y el rostro de Westin se arrugó en una sonrisa que transformó todo su semblante. «Bueno, entonces está decidido. La señora Henderson tiene que preparar la cena de galletas, y mañana veremos si podemos conseguirle trabajo a su mamá por aquí. No se puede tener manos ociosas en un rancho en funcionamiento». Delia levantó la cabeza de golpe. «¿Trabajo? Por supuesto. Ganarás tu sustento igual que cualquier otra persona. Necesito a alguien que lleve las cuentas de la casa. La señora Henderson es una maravilla con todo lo demás, pero los números no son su fuerte. Si eres amable, claro está». El alivio que inundó a Delia fue tan intenso que casi le doblaron las rodillas. Trabajo. Trabajo honesto, no caridad. Una forma de contribuir, de mantener su dignidad mientras acepta ayuda. Le agradecería mucho el trabajo, señor Hale. Westin la corrigió con suavidad. Y soy yo quien debería estar agradecida. Me estará haciendo un gran favor. Al caer la noche y arropar a los gemelos en su nuevo biombo alimentados y calentitos por primera vez en semanas, Delia se quedó junto a la ventana de su sala de estar y contempló las vastas tierras del rancho. A lo lejos podía ver las luces de otras casas, otras familias preparándose para pasar la noche. Pero aquí, en esta gran casa, con su inesperada amabilidad, sintió algo que creía perdido para siempre. La fotografía de Samuel reposaba en la cómoda junto a ella, y por primera vez desde su muerte, no se sentía culpable ante la posibilidad de la felicidad. Sabía que el mañana traería nuevos desafíos. La comunidad tendría preguntas, expectativas, juicios. Pero esa noche sus hijos estaban a salvo y abrigados, y el hombre que lo había hecho posible estaba abajo leyendo en su estudio tan cómodo y natural, como si siempre hubieran pertenecido allí. Tal vez, pensó Delia mientras finalmente se permitía descansar, tal vez así fuera. Habían pasado 3 semanas desde su llegada al rancho Hale, y comenzaba a comprender el verdadero alcance del imperio empresarial de Westin. Sentada en el escritorio de roble pulido de la oficina del rancho, recorrió con el dedo las columnas del libro de contabilidad encuadernado en cuero, maravillándose de la complejidad de la operación que ahora ayudaba a gestionar. El libro de contabilidad en sí era una belleza, páginas gruesas de color crema, encuadernadas en suave cuero marrón, con esquinas de latón, que brillaban a la luz de la mañana. Cada página estaba meticulosamente rayada, aunque la caligrafía del anterior contable se había vuelto cada vez más errática durante el último año, lo que dificultaba el correcto registro de gastos e ingresos. La señora Henderson no exageraba al decir que los números no eran su fuerte. Delia murmuró para sí misma, corrigiendo cuidadosamente una columna que había sido calculada con un error de casi $200. La puerta de la oficina se abrió, y Westin entró con 2 tazas de café y la expresión tranquila de un hombre en su propio terreno. Durante las últimas semanas, Delia había llegado a apreciar estas reuniones matutinas en las que revisaban juntos los asuntos del rancho, antes de que las exigencias del día los llevaran por caminos diferentes. Al encontrar más errores de Morrison, preguntó acomodándose en la silla frente a su escritorio.
Morrison había sido el anterior contable, un hombre mayor, cuya vista se había deteriorado más rápido de lo que su orgullo le permitía admitir. Varios, confirmó Delia, aceptando el café con gratitud. Era una pequeña intimidad la que se había desarrollado entre ellos. Westin siempre recordaba exactamente cómo le gustaba el café con solo un toque de crema y sin azúcar. La buena noticia es que en realidad estás obteniendo mayores ganancias de las que creías. La mala noticia es que has estado pagando de más por el grano forrajero, aproximadamente un 15%. Westin se reclinó en su silla observándola con esos ojos color whisky. ¿Cómo sabes tanto de economía ganadera? La mayoría de las hijas de banqueros no reconocerían un precio justo por el alimento, ni aunque les mordiera. Delia sonrió la primera sonrisa verdaderamente relajada que le había visto. Samuel y yo pasamos nuestros 2 primeros años de matrimonio en la granja de sus padres en Kansas. Aprendí a llevar la contabilidad allí y aprendí que cada centavo contaba. Un agricultor que no sabe cuánto deberían costar sus suministros no seguirá siendo agricultor mucho tiempo. Tu esposo fue un hombre afortunado, dijo Westin en voz baja. El comentario quedó flotando en el aire entre ellos cargado de significado. Delia sintió un calor en las mejillas al volver su atención al libro de cuentas, pero no sin antes notar la intensidad con la que Westin la miraba ajena a los negocios. Los gemelos parecían estar adaptándose bien, dijo él cambiando de tema con la consideración propia de quien había notado su incomodidad. Y así era. Desde su posición en el escritorio, Delia podía ver por la ventana donde Tommy y Jamie jugaban en el patio del rancho bajo la atenta mirada de la señora Henderson. Llevaban ropa nueva, pantalones de lana prácticos y camisas abrigadas que Westin había conseguido de Townend por primera vez en meses. Parecían los niños despreocupados que estaban destinados a ser. Nunca habían tenido tanto espacio para correr, dijo Delia viendo a Tommy perseguir a uno de los gatos del establo, alrededor de un poste de la cerca, ni a tanta gente que parecía quererlos de verdad. Era cierto. Los peones del rancho se habían adaptado a los gemelos con un entusiasmo sorprendente. El viejo Pete, el jefe de cuadra, se había nombrado su instructor en todo lo relacionado con los caballos, a pesar de que los chicos eran demasiado pequeños para montar. Cookie, el cocinero del rancho, siempre parecía tener galletas frescas o rodajas de manzana listas cuando entraban en sus dominios. Incluso los demás miembros de la familia, el personal, las criadas, el jardinero, los hombres que mantenían el edificio recibían la presencia de los niños con una calidez que hablaba bien del liderazgo de Westin. Los niños pertenecen a un rancho, dijo Westin, y había algo melancólico en su voz. El lugar se sentía más vivo con ellos aquí. Delia levantó la vista del libro de contabilidad y lo encontró observando a los gemelos por la ventana con una expresión suave y despreocupada. Era una faceta de él que veía con más frecuencia el hombre bajo la apariencia de ranchero adinerado, alguien sorprendentemente amable e inesperadamente solitario. Westin, dijo con cuidado. Necesito preguntarte algo y espero que me des una respuesta sincera. Él dirigió toda su atención a ella, y ella sintió ese familiar aleteo en el pecho que había estado tratando de ignorar durante días. Por supuesto. ¿Por qué haces esto? En serio estoy agradecido más allá de las palabras, pero necesito entender. Los hombres en tu posición no suelen rescatar viudas y huérfanos, a menos que esperen algo a cambio. Westin guardó silencio durante un largo momento, dando vueltas a su taza de café en las manos. Cuando finalmente habló, su voz era baja y pensativa. ¿Sabes lo que mi abuelo solía decirme cuando tenía más o menos la edad de tu hijo? Decía que la riqueza era como el agua, solo tenía valor cuando fluía. Manténla represada y se estanca. Deja que fluya donde se necesita y da vida a todo lo que toca. Se puso de pie y se acercó a la ventana contemplando la vasta extensión de sus propiedades. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Delia, más tierra de la que puedo usar adecuadamente. Pero hasta hace 3 semanas no podía contarte la última vez que algo de esto me había dado verdadera satisfacción. Y ahora preguntó en voz baja.
Ahora llego a casa cada noche con el sonido de las risas de los niños. Te veo en este escritorio poniendo orden en el caos y enorgulleciéndote de tu trabajo honesto. Veo a mis empleadas domésticas mimando a los gemelos como si fueran sus propios nietos. Se volvió hacia ella y la intensidad de su mirada la dejó sin aliento. Por primera vez en mi vida adulta, este lugar se siente como un hogar en lugar de solo una casa. La honestidad en sus palabras era casi abrumadora. Delia dejó el bolígrafo y lo miró fijamente a este hombre que había aparecido de la nada, para salvar a su familia que no pedía nada a cambio excepto el placer de su compañía. «Eres un buen hombre, Westinghouse», dijo en voz baja. «Intento serlo», respondió él. «Tu presencia aquí lo facilita». Antes de que ninguno de los dos pudiera analizar las implicaciones de esa afirmación, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y Tommy entró corriendo con el rostro rojo de emoción. «Señor Westin, señor». Westin, el viejo Pete, dice que nos va a enseñar a montar a caballo cuando seamos mayores. ¿Es cierto? ¿De verdad podemos? El rostro de Westin se iluminó con una sonrisa mientras se agachaba a la altura del niño. Bueno, eso depende. ¿Vas a escuchar todo lo que el viejo Pete te dice sobre cómo comportarte con los caballos? Sí, señor, dijo Tommy con solemnidad. Jamie y yo seremos los mejores jinetes del mundo. No lo dudo, dijo Westin con seriedad. Pero primero tienes que aprender que los caballos son grandes y fuertes, y merecen respeto. Puedes recordarlo, sí, señor. Respeto por los caballos. Jamie, ven aquí. Mientras los gemelos charlaban animadamente sobre sus futuras carreras ecuestres, Delia observó a Westin interactuar con ellos. Tenía un don natural para los niños, paciente. Atento nunca los menospreciaba, pero siempre mantenía la autoridad que necesitaban. Hera se dio cuenta. Exactamente la influencia masculina que sus hijos habían echado de menos desde la muerte de Samuel. Pensar en ello debería haberle entristecido, pero en cambio, le trajo una calidez que empezó en su pecho y se extendió hasta el exterior, hasta que tuvo que apartar la vista del entorno doméstico para mantener la compostura. Más tarde, mientras trabajaba sola en la oficina, mientras los gemelos dormían la siesta, Delia se permitió pensar en los sentimientos que había estado intentando reprimir. Sería fácil enamorarse también de Westinghouse, fácil. Era guapo, amable, generoso y maravilloso con sus hijos. Pero también era lo suficientemente realista como para saber que lo que se estuviera gestando entre ellos existía en una burbuja de circunstancias que no podía durar para siempre. Ella era una viuda sin fortuna y con 2 hijos pequeños. Él era uno de los hombres más ricos del territorio con obligaciones sociales y expectativas que no incluían acoger a perros callejeros. Con el tiempo la realidad se impondría y cuando lo hiciera debía estar preparada para proteger no solo su corazón, sino también el de sus hijos. El sonido de cascos acercándose atrajo su atención hacia la ventana. Westin regresaba de su paseo vespertino y, como ya era su costumbre, se detuvo en el patio para saludar a la ventana de la oficina antes de dirigirse al establo. Era un pequeño gesto, pero siempre la hacía sonreír. Tal vez pensó mientras le devolvía el saludo, se estaba buscando problemas al preocuparse por el futuro. Tal vez bastaba por ahora con simplemente aceptar el regalo de este tiempo, la seguridad, la calidez, la creciente certeza de que fuera lo que fuese que había traído a Westinghouse a sus vidas, era justo lo que todos necesitaban. El libro de contabilidad estaba abierto ante ella, sus pulcras columnas contaban la historia de un rancho próspero y un hombre generoso. Pero cada vez más, Delia se encontraba deseando que también fuera el comienzo de una historia diferente, una en la que una familia pudiera construirse no solo sobre la base de la sangre y la ley, sino sobre la decisión, el amor y la simple valentía de confiar en la bondad inesperada. El aire de la tarde traía el aroma del invierno que se acercaba mientras Westin estaba sentado en el porche moviendo las manos con firmeza sobre un trozo de madera de pino. El raspado rítmico de su cuchillo contra la veta era relajante, casi meditativo, y el pequeño caballo que tomaba forma bajo sus dedos era testigo de las habilidades que había aprendido de niño,
pero que rara vez había tenido motivos para usar. «¡Qué trabajo tan hermoso!», dijo Delia en voz baja desde la puerta. Había venido a buscarlo después de acostar a los gemelos, atraída por el sonido de su tallado y el cálido resplandor del farol del porche. Westin levantó la vista con una sonrisa que se había vuelto tan natural como respirar cuando ella estaba cerca. «Mi abuelo me enseñó, decía que un hombre debe saber hacer algo útil con sus manos, sin importar cuánto dinero tenga en el banco». Delia se acomodó en la silla junto a él, observando el pequeño montón de virutas de madera a sus pies y la cuidadosa atención que prestaba a los detalles de los juguetes. A los niños les encantará. Nunca han tenido nada tan fino. Todo niño debería tener juguetes adecuados, dijo Westin deteniendo su cuchillo. He estado pensando en hacerles un juego completo, caballos, ganado tal vez una pequeña casa de campo, algo con lo que puedan jugar juntos. La consideración conmovió profundamente a Delia. En las semanas transcurridas desde su llegada, había visto a Westin abrirse gradualmente a sus hijos, pasando de la amabilidad educada al afecto genuino con una naturalidad que hablaba de su carácter fundamental. «No tienes que hacer tanto por ellos», dijo en voz baja. «Ya nos has dado más de lo que jamás soñamos». «Sé que no tengo que hacerlo», respondió Westin reanudando su tallado. «Quiero hacerlo. Esa es la diferencia». Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato. Los únicos sonidos eran el susurro del acero contra la madera y el lejano mugido del ganado preparándose para pasar la noche. Sobre ellos las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, y Delia se encontró pensando en lo diferente que se había vuelto su vida en tan poco tiempo. Westin dijo finalmente: «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Alguna vez has querido tener hijos propios?» Sus manos se detuvieron y por un momento pensó que se había excedido. Pero entonces dejó el cuchillo y se reclinó en su silla con la mirada fija en el horizonte. Solía pensar que sí, dijo lentamente. Cuando era más joven lo tenía todo planeado. Casarnos bien, tener hijos para continuar el apellido, construir algo duradero. Pero pasaron los años y de alguna manera nunca sucedió. ¿Por qué no? Westin guardó silencio durante tanto tiempo que Delia comenzó a arrepentirse de haber preguntado. Cuando finalmente habló, su voz cargaba con el peso de viejas decepciones. «Supongo que nunca conocí a nadie que me quisiera más de lo que amaba lo que yo podía darle. Es difícil construir una familia sobre esa base». La tristeza en sus palabras hizo que a Delia se le encogiera el pecho. Había empezado a comprender durante el tiempo que pasaron juntos que la riqueza de Westin era a la vez una bendición y una carga. Abría puertas, pero también creaba barreras, atraía la atención, pero hacía casi imposible la conexión genuina. «Eso debe ser muy solitario», dijo en voz baja. Dijo. «Lo era», admitió él, hasta hacía poco. Las palabras flotaban entre ellos cargadas de implicación. Delia sintió que el corazón se le aceleraba, consciente de que se acercaban a un territorio que ninguno de los dos se había atrevido a explorar abiertamente. «Westin». Mamá llamó la voz de Tommy desde el interior de la casa, aguda y angustiada. «Mamá, ven rápido». Delia se puso de pie al instante, corriendo por la puerta principal con Westin pisándole los talones. Encontraron a Tommy de pie en el pasillo en camisón, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué pasa, cariño?» Delia se arrodilló a su lado comprobando si estaba herido. «Jamie no despierta», sollozó Tommy. «Lo intenté una y otra vez, pero no despierta». A Delia se le heló la sangre mientras corría a la habitación de los gemelos con Westin, justo detrás. Jamie yacía en su cama extrañamente quieto, respirando superficial y dificultosamente. Tenía el rostro enrojecido por la fiebre, y cuando Delia le apretó la frente, el calor casi le quemó la palma. «Estaba bien a la hora de dormir», susurró con la voz tensa por el pánico. «Estaba perfectamente bien». Westin se acercó rápidamente a la cama de los niños con el rostro sombrío mientras evaluaba el estado de Jamie. «Señora Henderson»,
llamó con fuerza. «Señora Henderson, venga rápido». El ama de llaves apareció al instante todavía anudándose la bata. Una sola mirada al estado de Jamie la hizo tomar las riendas con la serena eficiencia de quien ha visto enfermedades antes. «Tiene mucha fiebre», dijo tomándole el pulso. «Tenemos que bajarle la temperatura. Paños fríos muchos, y que alguien llame al doctor Mitchell de la ciudad». «Iré yo mismo», dijo Westin dirigiéndose ya a la puerta. «No». La voz de Delia lo detuvo. «Por favor, no nos dejes. Envía a uno de los peones del rancho. Necesito...» Su voz se quebró cuando Jamie se removió inquieto murmurando incoherencias. Westin comprendió de inmediato. Sin dudarlo, llamó a Pete, quien apareció con una velocidad notable para un hombre de su edad. «Corre rápido hacia la ciudad», ordenó Westin. «Trae al doctor Mitchell contigo. Dile que es un niño gentil con fiebre alta». Mientras Pete se alejaba apresuradamente, la señora Henderson organizó al personal de la casa con precisión militar. Aparecieron paños frescos junto con palanganas con agua y mantas adicionales. La habitación de los gemelos se convirtió en un hervidero de actividad silenciosa y decidida, todos trabajando juntos con la clase de unidad que hablaba de su genuino cuidado por la familia. Delia se sentó junto a la cama de Jamie, sosteniendo su pequeña mano y susurrándole palabras tranquilizadoras aunque él no podía oírla. Tommy se apretó contra su costado, su propio rostro pálido de miedo por su gemelo. «¿Jamie va a morir como papá?», susurró Tommy, la pregunta que la propia Delia temía formular. «No», dijo Westin con firmeza, acomodándose en una silla al otro lado de la cama. «Jamie estará bien. A veces los niños tienen fiebre, pero el doctor Mitchell sabrá exactamente qué hacer». «¿Lo prometes?». A Tommy le tembló el labio inferior. Westin miró al niño asustado, luego al rostro aterrorizado de Delia, y tomó una decisión que los sorprendió a todos. «Lo prometo», dijo con solemnidad, «y siempre cumplo mis promesas». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de preocupación y espera. El doctor Mitchell llegó cerca de la medianoche, un hombre competente de unos 50 años, que examinó a Jamie a fondo antes de diagnosticar un caso grave de gripe que estaba circulando por la ciudad. «La fiebre debería bajar por la mañana», les aseguró. «Manténganlo fresco, denle sorbos de agua cuando los tome, y estén atentos a cualquier signo de dificultad respiratoria. Los niños de esta edad suelen recuperarse rápidamente, pero las siguientes horas son críticas». Delia se negó a separarse de la cama de Jamie, y Westin se negó a dejar a Delia. A medida que avanzaba la noche, se turnaron para bajar la fiebre del niño y consolar a Tommy, quien había insistido en quedarse cerca de su gemelo, a pesar de los esfuerzos de todos por convencerlo de dormir en otra habitación. Cerca del amanecer, cuando la primera luz pálida comenzó a filtrarse por las ventanas, la fiebre de Jamie finalmente bajó. Su respiración se alivió, su color mejoró, y cuando abrió los ojos y pidió agua con voz débil pero clara, Delia rompió a llorar de alivio. «Ahí tienes», dijo Westin en voz baja con la voz ronca por la emoción. «No te dije que estaría bien», mientras Jamie se dormía naturalmente, y Tommy finalmente se dejaba convencer para descansar. Delia se encontró sola con Westin en la habitación silenciosa. El caballo de madera que había estado tallando estaba sobre la cómoda, olvidado en la crisis de la noche, pero de alguna manera más preciado ahora por el amor y el cuidado que representaba. «Gracias», dijo simplemente, pero las palabras cargaban con el peso de todo lo que no podía expresar. Gratitud por su presencia, su serenidad y fortaleza, su disposición a hacerle promesas a un niño asustado y hacer todo lo posible por cumplirlas. «No hay necesidad de agradecimientos», respondió Westin. «Esto es lo que hacen las familias, se cuidan entre sí». Familias. Las palabras los envolvieron como una cálida manta, abarcando todas las esperanzas, los miedos y el creciente amor que ninguno de ellos se había atrevido a nombrar. Mientras el sol salía sobre el rancho de granizo pintando las ventanas con una luz dorada, Delia finalmente comprendió lo que había temido admitirse a sí misma.
En algún momento entre esa primera y desesperada mañana junto a la fogata moribunda y esta larga noche de preocupación compartida, se habían convertido exactamente en lo que Westin había llamado una familia tema. No, unidos por la sangre ni la ley, sino por algo quizás aún más fuerte, la decisión, el amor y el simple coraje de cuidarse mutuamente ante cualquier tormenta que pudiera venir. El relicario de plata había sido su regalo de bodas de Samuel, y Delia lo usaba todos los días como un talismán contra el olvido. Dentro del ornamentado estuche ovalado había 2 pequeñas fotografías de Tommy y una de Jamie, tomadas poco después de su segundo cumpleaños cuando aún vivían en la granja. Las imágenes eran tan pequeñas que cabían en su corazón y tocaba el relicario a menudo, especialmente en los momentos en que el regalo le parecía demasiado bueno para confiar en él. Esta mañana fue uno de esos momentos. De pie junto a la ventana de la cocina, observaba a Westin en el prado lejano con sus hijos, enseñándoles los fundamentos del manejo de caballos, con una paciencia que nunca parecía cansarse. Tommy sostenía la rienda de una mansa yegua llamada Daisy, mientras Westin le mostraba la forma correcta de cepillar su pelaje. Jamie, completamente recuperado de su gripe 2 semanas antes, estaba sentado encaramado en la barandilla de una cerca, haciendo lo que parecía un sinfín de preguntas. «Es maravilloso con ellos», comentó la señora Henderson, uniéndose a Delia en la ventana con una taza de té. El ama de llaves se había convertido en una especie de confidente durante las últimas semanas, ofreciéndole tanto ayuda práctica como sabiduría maternal. «Sí que lo es», asintió Delia encontrando el relicario automáticamente. «A veces me cuesta creer que esto sea real». «¿Y por qué no iba a hacerlo?», preguntó la señora Henderson con dulzura. «Es usted una buena mujer, señora Morgan. Trabaja duro, está criando a unos niños estupendos, y ha traído a esta casa algo que ha estado ausente durante demasiado tiempo». «¿Qué es eso, alegría?», dijo la mujer mayor simplemente. «El señor Westin lleva años viviendo sin hacer nada, pero no ha sido realmente feliz, no hasta que llegaron usted y los niños». Delia lo sabía. En momentos de tranquilidad, vislumbraba el hombre que Westin podría haber sido, si las circunstancias hubieran sido diferentes, si la riqueza no lo hubiera aislado, si las expectativas sociales no lo hubieran limitado, si hubiera encontrado el amor más joven. Con sus hijos esas barreras parecieron disolverse por completo. «Señora Henderson», dijo Delia con cuidado, «¿qué dice la gente del pueblo sobre nuestra presencia?». La expresión del ama de llaves se tornó pensativa. Algunos dicen por supuesto. Siempre lo hacen cuando algo cambia. Pero la mayoría ve lo contento que está el señor Westin, lo bien que están los niños. Es difícil discutir con resultados como esos. ¿Y los demás? Bueno, la parte de la señora Henderson. Siempre hay quienes creen saber cómo deben vivir los demás, pero el señor Westin nunca ha sido de los que se dejan llevar por los chismes. Como convocado por la conversación, Westin apareció en la puerta de la cocina con los 2 niños a cuestas. Los 3 estaban polvorientos tras la mañana con los caballos, y Tommy parloteaba animadamente sobre la forma correcta de revisar si había piedras en un casco. «Mamá, ¿sabías que a los caballos se les pueden clavar piedras en las patas, igual que a nosotros se nos clavan en los zapatos?», anunció corriendo a su lado. «No lo sabía», dijo Delia con solemnidad alisándole el pelo. «Parece muy importante recordarlo. El señor Westin dice que casi estamos listos para subirnos a Daisy», añadió Jamie con los ojos verdes brillantes de anticipación. «Pero primero tenemos que aprender todas las reglas básicas. La seguridad es lo primero», confirmó Westin aceptando una taza de café de la señora Henderson. «No tiene sentido subirse a un caballo si no sabes cómo comunicarte con ellos correctamente». Al verlo interactuar con sus hijos, Delia sintió en el pecho la familiar calidez que se intensificaba cada día. Había comprado cepillos infantiles para que los niños usaran con los caballos, había encargado a un artesano local que les hiciera pequeños taburetes de madera para que pudieran alcanzar más arriba en los animales.
y había pasado incontables horas respondiendo a sus preguntas, con la atención que suele reservarse para los alumnos adultos. «Lamento interrumpir las clases de equitación», dijo Delia. «Pero tienen esa reunión con los compradores de ganado esta tarde». La expresión de Westing cambió volviéndose más profesional. «¿Bien? ¿Lo había olvidado?», se volvió hacia los gemelos. «Continuaremos mañana, chicos, a la misma hora en el mismo lugar». Sí, señor», dijeron a coro, y luego corrieron a buscar al gato de la señora Henderson, que se había convertido en su compañero de juegos habitual. A solas por un momento, Westing y Delia permanecieron juntos en un cómodo silencio. Estos pequeños momentos domésticos se habían vuelto preciosos para ambos breves interludios, donde el mundo exterior parecía lejano y la creciente conexión entre ellos se sentía natural y correcta. «¿Cómo van las cuentas?», preguntó Westing, adoptando el papel de jefe, aunque su tono denotaba una calidez que trascendía los negocios. «Casi lo alcanzo», informó Delia. «He encontrado varias discrepancias más que le favorecen. Creo que estará satisfecha con las cifras finales». «Ya estoy satisfecha», dijo en voz baja, y su mirada sugería que ya no hablaban de contabilidad. Antes de que ninguno de los dos pudiera profundizar en esa idea, se desató un alboroto en el jardín delantero. Por la ventana vieron un elegante carruaje acercándose a la casa con su pulida pintura negra y sus herrajes de latón hablando de dinero y posición social. La señora Henderson apareció en la puerta con una expresión cuidadosamente neutral. «Señor Westing tiene visitas, la señora Victoria Ashworth y su madre». Delia sintió un escalofrío en el estómago. Había oído el nombre de Victoria Ashworth, de pasada hija de una prominente familia de banqueros de Denver, hermosa con talento, y según los chismes locales, la mujer con la que todos esperaban que Westing se casara eventualmente. Westing apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. «Acompáñelos al salón, señora Henderson. Voy enseguida». «Por supuesto, señor». El ama de llaves desapareció dejando a Westing y Delia solos, con la repentina tensión que había invadido la habitación. «Debería irme», dijo Delia rápidamente, dirigiéndose ya a la escalera trasera. «Tengo trabajo que terminar en la oficina». «Delia, espera». La mano de Westing la tomó del brazo con suavidad. «No tienes que esconderte. Esta también es tu casa». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, ambos sabían que no eran del todo ciertas. Esta era la casa de Westing, y Delia estaba allí por su gracia y amabilidad. Mujeres como Victoria Ashworth pertenecían a salones que recibían visitas formales. Mujeres como Delia pertenecían a cocinas y oficinas útiles pero invisibles. «Lo sé», dijo en voz baja tocándose el relicario que llevaba en el cuello. «Pero es mejor así para todos». 20 minutos después, Delia intentaba concentrarse en las entradas del libro de cuentas cuando el sonido de una risa femenina llegó desde el salón de abajo. Victoria Ashworth tenía una risa encantadora melodiosa y culta, de esas que se escuchan en reuniones sociales y eventos benéficos, de esas que le recordaban a Delia todo lo que había perdido con la muerte de Samuel y todo lo que nunca podría darle a Westing. Un suave golpe interrumpió sus cavilaciones. Tommy se asomó por la puerta de la oficina con una expresión inusualmente contenida. «Mamá, hay una señora elegante abajo preguntando por nosotros». A Delia se le heló la sangre. «¿Qué clase de preguntas, cariño?» «Quería saber nuestros nombres, cuánto tiempo llevábamos aquí y si éramos parientes del señor Westing». Tommy se subió a su regazo buscando consuelo. «No parecía muy agradable, mamá». Su sonrisa era fría. Antes de que Delia pudiera responder, la voz de Westing subió por las escaleras educada pero firme. «Me temo que debo discrepar, Victoria. La señora Morgan y sus hijos son bienvenidos aquí, mientras decidan quedarse». «¿En serio, Westing?», preguntó una voz de mujer suave como la seda, pero con un toque de sarcasmo. «Todo el mundo habla. Simplemente no es apropiado que un hombre en tu posición albergue perros callejeros. ¿Qué pensará la gente?».
La crueldad despreocupada de la palabra perros callejeros golpeó a Delia como un puñetazo. Apartó a Tommy con cuidado y se dispuso a cerrar la puerta de la oficina, no sin antes oír la respuesta de Westin. Me importa muy poco lo que piense la gente, Victoria, y te pido que hables con respeto de los huéspedes en mi casa. ¿Huéspedes?, repitió Victoria, e incluso desde arriba Delia pudo oír el escepticismo. ¿Cuánto tiempo suelen quedarse los huéspedes, Westin? Porque por lo que tengo entendido, esta mujer y sus hijos llevan aquí más de un mes. La conversación continuó, pero Delia no soportaba oír más. Abrazó a Tommy y fue a buscar a Jamie, que estaba construyendo torres de bloques en su sala de estar, felizmente ajeno al drama que se desarrollaba abajo. «Chicos», dijo con cuidado, ¿les gustaría dar un paseo? Podríamos visitar a los caballos. Una hora después, Westin los encontró en el establo donde el viejo Pete enseñaba a los gemelos a trenzar cuerda, mientras Delia estaba sentada cerca con el rostro sereno, pero con las manos ligeramente temblorosas mientras remendaba algo. «Se han ido», dijo sin preámbulos. Delia levantó la vista buscando en su rostro alguna pista sobre cómo había terminado la visita. «Espero no haberte causado ninguna vergüenza». «¿Tú?». Westin arqueó las cejas. «Delia, no tienes nada de qué disculparte. Victoria Ashworth, por otro lado, no será bienvenida de nuevo hasta que aprenda buenos modales». A pesar de sí misma, Delia sintió un atisbo de esperanza. «¿La mandaste lejos?». «Lo hice». Westin se sentó a su lado en la paca de heno, tan cerca que pudo percibir su familiar aroma a cuero y jabón. «Pero no te voy a mentir. Su visita fue un recordatorio de que el mundo exterior tiene opiniones sobre nuestro arreglo». «¿Qué clase de opiniones?». Westin guardó silencio un momento, observando a los gemelos practicar su cuerda con la paciente guía del viejo Pete. Algunos creen que un soltero adinerado no debería vivir bajo el mismo techo que una mujer soltera, sin importar las circunstancias. Otros piensan que se están aprovechando de mí, y algunos parecen creer que de alguna manera estoy comprometiendo tu reputación al ofrecerte refugio. La injusticia del asunto hizo que a Delia se le encogiera el pecho de ira. Así que estamos condenados si nos quedamos, y condenados si nos vamos. «Nosotros», no, dijo Westin con firmeza. «Yo soy quien tiene que decidir si me importa más lo que piensen los demás o lo que me hace feliz». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicación. Delia se giró para observar su rostro, viendo algo en él que le aceleró el corazón a pesar de sus esfuerzos por ser práctica. «¿Y qué te hace feliz?». Westin guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era baja y segura. «Llegar a casa cada noche con el sonido de las risas de los niños, verte poner orden y propósito en un trabajo que se había vuelto rutinario, ver a los gemelos crecer más fuertes y seguros cada día». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: «Saber que pase lo que pase en mi día, estarás aquí cuando termine». La honestidad de sus palabras la dejó sin aliento. Sin pensarlo, le tomó la mano entrelazando sus dedos con naturalidad. «Westin, necesito que entiendas algo. Probablemente me importas más de lo que debería, pero no seré la razón por la que pierdas el respeto de tu comunidad ni dañes las relaciones que te importan». «¿Y si esas relaciones no importan tanto como creía?», preguntó. «¿Y si he aprendido la diferencia entre la gente que se preocupa por mí y la gente que se preocupa por lo que represento?». Antes de que Delia pudiera responder, Tommy llegó corriendo con su trenza de cuerda terminada, orgulloso como un loco de su trabajo. «Mira, mamá. Mira, señor Westin. El viejo Pete dice que tengo un talento natural». «Es un trabajo precioso», dijo Westin con seriedad, examinando la trenza con la atención que merecía. «Serás un verdadero vaquero antes de que nos demos cuenta». A medida que avanzaba la tarde y los gemelos continuaban con sus lecciones, Delia se encontró pensando en la visita de Victoria Ashworth y lo que representaba. La mujer había sido hermosa, refinada, todo lo que un hombre en la posición de Westin debía desear.
pero también había sido fría, calculadora y rápida en desestimar el valor de cualquiera que considerara inferior a su posición. El contraste era evidente, y por primera vez desde su llegada al rancho, Delia se permitió creer que tal vez, solo tal vez tenía algo que ofrecer, que el dinero y la posición social no podían comprar afecto genuino, valores compartidos, y la tranquila satisfacción que se siente al construir algo real juntos. Esa noche, sentados en el porche después de que los gemelos se acostaran, Westin reanudó su trabajo en su última casa de madera para el rancho, hecha con un proyector de tallas, para acompañar a los caballos y el ganado que ya había terminado. La escena doméstica se sentía preciosa y frágil, como algo que podría destruirse por una palabra equivocada o un momento de descuido. Victoria tenía razón en una cosa, dijo Delia finalmente, la gente habla. Que hablen, respondió Westin sin levantar la vista de su trabajo. He sido objeto de chismes toda mi vida adulta. Al menos ahora se trata de algo que de verdad importa. ¿Y si empeora? ¿Y si afecta a tus relaciones comerciales? Westin dejó el cuchillo y se giró para mirarla de frente. Delia, quiero que me escuches con mucha atención. Tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas. Tengo tierras, ganado y relaciones comerciales que se basan en el beneficio mutuo, no en la aprobación social. Lo que no tengo, lo que nunca he tenido hasta ahora, es una razón para volver a casa que no tiene nada que ver con el deber ni la obligación. Le tomó la mano sujetándola con suavidad, pero con firmeza. Tú y los chicos me habéis dado esa razón, y que me aspen si voy a dejar que un puñado de chismosos me la arrebaten. En la creciente oscuridad, con el relicario caliente contra su corazón, y la mano de Westin firme en la suya, Delia finalmente se permitió creer que tal vez valía la pena luchar por algunos sueños después de todo. El anillo de compromiso había sido el impresionante diamante de su abuela, rodeado de zafiros engastado en oro blanco, que reflejaba la luz como una estrella fugaz. Westin lo daba vueltas en sus manos, ahora sentado solo en su estudio, mucho después de que todos en casa se hubieran acostado recordando el día en que se lo había regalado a Victoria Ashworth 3 años atrás. Era de esperar ese compromiso. Sus familias se habían movido en los mismos círculos durante décadas, sus intereses financieros coincidían. Y Victoria era todo lo que un hombre en su posición debía desear en una esposa hermosa, realizada, conectada con las personas adecuadas. El hecho de que su relación hubiera sido más un acuerdo de negocios que una historia de amor le había parecido irrelevante en aquel momento, hasta que Victoria la rompió 6 meses después para casarse con un heredero del ferrocarril de San Francisco. Al marcharse de Westin, con el orgullo herido y la creciente constatación de que había sentido más alivio que desamor. Ahora, 3 años después, el anillo reposaba en el cajón de su escritorio, como una acusación, un recordatorio de la vida que se esperaba que viviera y de las decisiones que se esperaba que tomara. La inesperada visita de Victoria esa tarde había despertado recuerdos que creía enterrados hacía tiempo, junto con preguntas incómodas sobre lo que realmente quería para su futuro. Un suave golpe en la puerta de su estudio interrumpió sus cavilaciones. «Pase», llamó devolviendo rápidamente el anillo a su caja de terciopelo. Delia apareció en la puerta con un sencillo camisón blanco y un chal sobre los hombros. Su cabello castaño rojizo le caía suelto alrededor del rostro, y parecía más joven, más vulnerable que durante las horas punta del día. «Vi la luz debajo de tu puerta», dijo en voz baja. «Yo tampoco pude dormir». «¿A las pesadillas?», preguntó señalando la silla frente a su escritorio. «Algo así». Se acomodó en la silla ajustándose el chal. Jamie tuvo una pesadilla en la que volvía al sendero sin comida. Le llevó un tiempo calmarlo. A Weston se le encogió el pecho. A pesar de las semanas de seguridad y consuelo, los gemelos aún llevaban las cicatrices de su desesperación. Era un recordatorio de lo precaria que había sido su situación y de cuánto tenían que perder si las circunstancias cambiaban. «Estará bien», dijo Weston con dulzura. «Los niños son resilientes. Las pesadillas se desvanecerán a medida que se acumulen los buenos recuerdos. Eso espero».
Delia guardó silencio un momento y luego añadió: Weston, necesito preguntarte algo y quiero que me respondas con sinceridad. Siempre. Victoria Ashworth, estuviste comprometido con ella una vez, ¿verdad? La franqueza de la pregunta lo pilló desprevenido, aunque se dio cuenta de que no debería haberse sorprendido. Delia siempre había sido perspicaz, y la tensión durante la visita de Victoria había sido palpable. Sí, admitió. Hacía 3 años. Duró unos 6 meses. ¿Qué pasó? Weston se recostó en su silla considerando cuánto revelar. Encontró a alguien que podía ofrecerle más que yo. ¿Más dinero?, preguntó Delia, incrédula. ¿Cómo es posible? No más dinero, aclaró Weston. Más ambición, más disposición a jugar a los juegos de la sociedad, más interés en construir un imperio social en lugar de simplemente mantener lo que ya existe. Delia estudió su rostro a la luz de la lámpara, viendo algo allí que la dolió. Ella te lastimó. Herió mi orgullo, corrigió Weston. Pero si soy honesta, me hizo un favor. Ese compromiso se basó en la expectativa más que en el afecto. Pensé que era lo que quería porque era lo que se suponía que debía querer. Y ahora la pregunta flotaba entre ellos cargada de significado. Weston miró a esta mujer que había aparecido en su vida como una respuesta a una oración que no sabía que estaba rezando, que había traído calidez y propósito a habitaciones que se habían sentido vacías durante demasiado tiempo. Ahora sé la diferencia entre lo que se supone que debo querer y lo que realmente quiero, dijo en voz baja. Delia contuvo la respiración. Weston, sé que es complicado, continuó inclinándose hacia adelante en su silla. Sé que hay obstáculos, expectativas sociales, consideraciones prácticas, el hecho de que venimos de mundos diferentes. Pero Delia, estas últimas semanas contigo y los chicos han sido las más felices de mi vida adulta. La honestidad en sus palabras fue emocionante y aterradora a la vez. Delia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos mientras luchaba con sus propios sentimientos encontrados. Yo también me preocupo por ti, susurró más de lo que debería. Pero preocuparse no es suficiente, ¿verdad? Hay realidades que no podemos ignorar. ¿Qué realidades eres, Weston Hale, heredero de uno de los mayores imperios ganaderos del territorio? Soy una viuda sin dinero y con 2 niños pequeños. La gente como Victoria Ashworth siempre me verá como una oportunista que te engañó con sus circunstancias. ¿Te importa lo que piense Victoria Ashworth? Me importa lo que piensen los demás, dijo Delia con la voz cada vez más fuerte. Porque sus opiniones te afectan, quieras admitirlo o no. Afectan tus relaciones comerciales, tu posición en la comunidad, tu futuro. Weston se levantó y rodeó el escritorio sentándose en la silla junto a la suya. Delia, mírame. A regañadientes, lo miró a los ojos. Mis relaciones comerciales se basan en las ganancias, no en la aprobación social. Mi posición en la comunidad proviene de la reputación de mi familia y de mis propias acciones, no de a quién elijo amar. Y en cuanto a mi futuro, le tomó la mano y la sujetó con suavidad. No puedo imaginar uno sin ti y sin los chicos. Las palabras que anhelaba oír eran también las que temía. Lo hacían todo más real, más complicado, más peligroso para todos. Los gemelos ya te consideran una figura paterna, dijo en voz baja. Si esto no funciona, si lo intentamos y fracasamos, no será solo mi corazón el que se rompa. Entonces no fracasaremos, dijo Weston simplemente. Lo haremos con calma, con cuidado. Le daremos tiempo a la comunidad para que se adapte a la idea. Pero Delia, no estoy dispuesta a renunciar a lo que estamos construyendo aquí por los prejuicios de los demás. Antes de que pudiera responder, el sonido de unos pies pequeños en el pasillo les llamó la atención. Tommy apareció en la puerta con el pelo revuelto por el sueño y el rostro arrugado por la preocupación. Mamá, oí voces. ¿Está todo bien? Todo está bien, cariño, dijo Delia abriéndole los brazos. El señor Weston y yo estábamos hablando de asuntos del rancho. Tommy se subió a su regazo, pero sus ojos se posaron en Weston con la confianza que se había desarrollado entre ellos durante las últimas semanas. Señor Weston,
¿Está triste por algo? Parece triste. ¿De boca de bebé? Weston esbozó una sonrisa extendiendo la mano para alborotar el cabello del niño. No estoy triste, Tommy, solo estoy pensando en cosas importantes. A veces los adultos tienen que tomar decisiones importantes, y eso puede parecer tristeza incluso cuando no lo es. ¿Qué tipo de decisiones? Weston miró a Delia, quien asintió casi imperceptiblemente. Bueno, dijo Weston con cuidado. He estado pensando en cuánto me gusta tenerlos a ti, a Jamie y a tu mamá aquí. Y me he estado preguntando si tal vez te gustaría quedarte para siempre. El rostro de Tommy se iluminó como el amanecer. Para siempre. Si tu mamá está de acuerdo, sí, para siempre. El niño los miró con la sabiduría que a veces poseen los niños. ¿Eso haría que tú y mamá se casaran? La pregunta quedó flotando en el aire como una respiración contenida. Delia sintió que le ardían las mejillas, pero Weston respondió con su característica franqueza. Algún día si tu mamá quiere casarse conmigo. Pero primero debemos estar seguros de que es lo correcto para todos. Creo que es lo correcto, dijo Tommy con naturalidad. Jamie también lo cree. Hablamos de ello. ¿Hablaste de ello?, preguntó Delia sorprendida. Ajá. Nos gusta aquí, nos gusta el señor Weston, y queremos quedarnos para siempre. Tommy hizo una pausa, y luego añadió con una inocencia devastadora. Además, papá querría que fuéramos felices, ¿no? La mención de Samuel hizo llorar a Delia, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez desde la muerte de su esposo, sintió su presencia como una bendición, en lugar de una carga, como si le diera permiso para amar de nuevo. Sí, susurró, papá querría que fuéramos felices. Una hora más tarde, después de que Tommy se hubiera acomodado de nuevo en su cama con la promesa de que nada cambiaría de la noche a la mañana, Weston y Delia estaban juntos en el porche delantero, contemplando los ranchos iluminados por la luna. No va a ser fácil, dijo Delia en voz baja. La gente hablará. Algunos lo desaprobarán. Déjalos, respondió Weston rodeándola con el brazo por los hombros, en un gesto que se sintió a la vez natural y trascendental. He pasado demasiados años viviendo para la aprobación de los demás. Prefiero pasar el resto de mi vida haciéndote felices a ti y a los niños. A lo lejos, un ave nocturna llamó a su pareja. El sonido se extendió por la tranquila pradera como una promesa. Delia se reclinó en el calor de Weston, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su mejilla y la firmeza de su presencia a su lado. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos obstáculos que superar. Pero esta noche, con los anillos guardados a salvo y el futuro extendido ante ellos como una página sin escribir, todo parecía posible. Los documentos legales llegaron una fresca mañana de octubre, entregados por un abogado de Denver de rostro severo, quien solicitó una reunión privada con Weston de inmediato. La señora Henderson acompañó al hombre al estudio mientras Delia estaba en la oficina trabajando en las cuentas mensuales, mientras los gemelos jugaban tranquilamente cerca con sus juguetes de madera. Al principio no le dio mucha importancia. El negocio de Weston a menudo requería consultas legales, revisión de contratos, transacciones inmobiliarias. Pero cuando las voces alzadas comenzaron a filtrarse a través de la puerta cerrada del estudio. Tras un largo y ominoso silencio, se esforzó por escuchar lo que se discutía. 20 minutos después, apareció el abogado con expresión sombría pero satisfecha. Se quitó el sombrero ante la señora Henderson y se marchó sin decir una palabra más, dejando tras de sí una atmósfera de tensión que parecía impregnar toda la casa. Weston no apareció a almorzar. Cuando Delia llamó a la puerta de su estudio, la llamó para que entrara con una voz que sonaba completamente derrotada. Lo encontró de pie junto a la ventana de espaldas a la puerta con una pila de papeles de aspecto oficial extendidos sobre su escritorio. La postura de sus hombros le indicó que fueran cuales fueran las noticias que el abogado había traído, eran devastadoras. «Weston, ¿qué ha pasado?» Se giró y la expresión de su rostro le heló la sangre.
Era la mirada de un hombre acorralado sin salida. Victoria ha vuelto de San Francisco, dijo en voz baja, y ha traído abogados. Delia se acercó al escritorio recorriendo con la mirada los documentos esparcidos allí. Podía distinguir frases como incumplimiento de contrato, reparto de bienes y acuerdo vinculante, pero el lenguaje legal le resultaba prácticamente incomprensible. No lo entiendo, dijo. ¿Qué clase de contrato? Weston cogió el documento de arriba con las manos ligeramente temblorosas. Un acuerdo prenupcial que su padre insistió en firmar antes de nuestro compromiso. Al parecer, romper el compromiso no invalidaba todas sus cláusulas. ¿Qué cláusulas? Si tomo otra esposa en los 5 años siguientes, a la ruptura del compromiso. Victoria tiene derecho a reclamar la mitad de todas las propiedades adquiridas durante el periodo de nuestro compromiso. La voz de Weston sonó hueca. Incluido este rancho. Delia sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La mitad del rancho. Pero eso es imposible. Seguramente ningún tribunal confirmaría algo así. El nuevo marido de Victoria tiene contactos en todo el sistema judicial territorial. Sus abogados parecen seguros de que pueden lograr que se cumpla sobre